Buenos días a todos. Vamos a continuar en nuestro repaso al tema la proclamación de la República, la Constitución de 1931 y el bienio reformista. La semana pasada nos quedamos viendo las características de la Constitución de 1931. Decíamos que era una constitución de carácter reformista, con un fuerte sesgo izquierdista, a consecuencia de los resultados de las elecciones a las Cortes Constituyentes de 1931, y que aportaba algunos elementos novedosos a lo que había sido la historia constitucional española. Por ejemplo, volvía a retomar el carácter unicameral del poder legislativo. Si desde las Cortes de Cádiz, desde la Constitución de 1812, esto no había sido así en la historia constitucional española. Incorporaba por primera vez el sufragio universal, tanto masculino como femenino, y aportaba una posibilidad de autonomía de las regiones, una autonomía con un procedimiento complejo que partía de los municipios, tenía que estar refrendado por un referéndum muy participativo en las provincias que aspiraban a esa autonomía, y luego se discutían y se aprobaba en las Cortes Generales. Decíamos también que tenía algunos elementos de carácter ideológico, declaraciones programáticas, como la propia definición de la República como República de Trabajadores de todas las clases, o la renuncia a la guerra como instrumento de la política nacional. Además de esto, aportaba elementos de carácter conflictivo. En sus primeros artículos, la República declara el Estado laico, lo que en principio no tendría que ser problemático, pero como decía el artículo 26, en el que se restringía la libertad religiosa, se va a convertir en uno de los caballos de batalla de la oposición política, tanto de los sectores que aceptan participar en el régimen político y aspiran a cambiar la Constitución desde el marco que fija esta, hasta aquellos que van a optar por una vía insurreccional mediante la preparación de distintos golpes de Estado, como veremos a continuación. La aprobación de ese artículo 26 rompió la estructura del gobierno provisional con la dimisión de su presidente, Niceto Alcalá Zamora, que posteriormente será elevado a la dignidad de presidente de la República, primer presidente de la República, que os recuerdo era un cargo nombrado por las Cortes y con una duración de 6 años, es decir, mucho más larga que la propia legislatura. La Constitución otorgaba al presidente de la República la potestad de disolver las Cortes en 2 ocasiones, la primera de manera discrecional, antes incluso de que se terminara el periodo de la legislatura, y la segunda supeditada a la aprobación de las Cortes que saliesen de esa nueva convocatoria electoral. Quiere esto decir que si el presidente de la República decidía terminar la legislatura de manera apresurada y la mayoría saliente de las nuevas elecciones consideraba que esa decisión había sido injusta, podía ser depuesto, como de hecho va a suceder en 1936. Tras la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931 se forma un primer gobierno ya constitucional, es decir, no de acuerdo con esa mayoría que había surgido de los firmantes del Pacto de San Sebastián, sino como resultado de una alianza de los grupos presentes en la Cámara para llevar a cabo un programa reformista, en la que, encabezado por Manuel Azaña, están presentes los dirigentes de distintos partidos republicanos, especialmente el Partido Republicano Radical. Recordad que es el partido republicano con mayor número de diputados en las Cortes, así como representantes del Partido Socialista Obrero Español, que es, y vuelvo a recordarlo, el partido con mayor número de diputados en las Cortes. Esta es la foto del primer gobierno republicano, en la que en el centro aparece Alcalá Zamora, ya no presidente del gobierno, pero sí presidente de la República, y a su derecha se encuentra Manuel Azaña, que va a presidir el gobierno y va a continuar con la responsabilidad del Ministerio de la Guerra. Recordad que ha iniciado
una reforma del ejército que va a ser una de las notas distintivas de este bienio, de este primer bienio republicano. Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano Radical, sigue ocupando la cartera de Estado, o lo que es lo mismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y en las Cortes se sitúa como presidente el socialista Julián Besteiro. El resto de los ministros, o del resto de los ministros, destaca Indalecio Prieto, uno de los líderes del PSOE, como ministro de Hacienda, y Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo. La presencia de estos ministros del PSOE durante 2 años, hasta el verano de 1933, va a otorgar a este gobierno estabilidad parlamentaria, toda vez que el apoyo de esa minoría mayoritaria que tiene el PSOE a las políticas del gobierno va a ser una de las bases de la estabilidad o inestabilidad del periodo. Y el resto de los representantes pertenecen a otras formaciones republicanas. Bueno, el caso de Fernando de los Ríos no es, porque es miembro del Partido Socialista, es el tercero de los ministros socialistas, que, como veis por los nombres, ya os empezarán a sonar, son en gran medida los que ostentaban estos mismos cargos en el gobierno provisional, de tal modo que, en cierto modo, podemos encontrar una continuidad entre el gobierno provisional y este primer gobierno republicano socialista. Las medidas que va a poner en marcha este gobierno, como digo, en gran medida continuación de las adoptadas en el periodo del gobierno provisional, van a tener un marcado carácter reformista. No obstante, algunas de ellas van a resultar especialmente polémicas porque incluso antes de la aprobación de la Constitución, en octubre de 1931, se va a aprobar esta Ley de Defensa de la República. Una ley de defensa de la República que pone en manos del gobierno la posibilidad de sancionar de manera directa una serie de actos que consideran peligrosas para la estabilidad del régimen republicano. Fijaos que algunas de estas medidas, la primera, por ejemplo, incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la autoridad, pueden ser interpretadas de manera muy restrictiva, porque bajo este artículo se podría cuestionar, por ejemplo, la libertad de prensa, como de hecho va a suceder. O elementos que limitan la expresión política. El punto 6, la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias, distintivos alusivos a unos y otros. Es decir, así como los partidos republicanos estuvieron representados y desarrollaron una actividad política abierta y legal durante el régimen monárquico, una de las primeras medidas que adopta la República es prohibir la apología del régimen caído. De tal modo que todos esos sectores de sensibilidad monárquica muy pronto van a encontrarse ajenos a la República. Decía que uno de los problemas que va a tener el régimen republicano es justamente este carácter exclusivista que presentan los republicanos con respecto al régimen y que va a favorecer el desarrollo de respuestas autoritarias, violentas, como van a ser los golpes de Estado que veremos en su momento. El ministro de la Gobernación quedaba autorizado, como veis, a clausurar centros o asociaciones que consideren incitan a la realización de los actos comprendidos en ese artículo 1 y, por tanto, a actuar de manera ejecutiva, sin pasar por los tribunales de justicia, para frenar aquellos puntos que se consideran contrarios a la República. El gobierno, que sale de las Cortes de diciembre de 1931, que por cierto no se disuelven, no se convocan nuevas elecciones una vez aprobada la Constitución, sino que siguen ejerciendo sus funciones ordinarias, va a desarrollar, como decimos, un programa reformista en varios ámbitos que se va a encontrar con las dificultades de la oposición desde dentro y desde fuera del sistema, tanto de aquellos sectores que se ven perjudicados por las reformas, como de aquellos otros que, estando a favor de las medidas, consideran que los ritmos o los
mecanismos no son los adecuados, estoy pensando principalmente en los anarquistas, a la vez que va a ir poniendo en vigor toda una serie de normas, de leyes que pretenden dotar de contenido a este proyecto regenerador que es la Segunda República. Entre estas normas destaca el Estatuto de Cataluña, aprobado finalmente por las Cortes en 1932, y que va a dejar algunos de los debates parlamentarios más notables de la historia española, en concreto el que, por ejemplo, desarrollan dos figuras de gran talla intelectual, como son José Ortega y Gasset, entonces diputado de la agrupación al servicio de la República, y el presidente del gobierno, Manuel Azaña. En 1932, tras el fracaso del intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, se va a aprobar el Estatuto de Cataluña, hay una rata y una S de más, es el estatuto, es uno solo, y a partir de ese momento empieza la gestión de la primera autonomía española, cuyo presidente va a ser Lluís Companys, líder de la Esquerra Republicana de Cataluña tras la muerte de Macià. Desde el ministerio que impulsa Largo Caballero, uno de los ministros vinculados al PSOE, se van a poner en marcha dos reformas de carácter social que pretenden organizar la actividad económica. Por un lado, se establecen los jurados mixtos, es decir, una institución donde estén presentes en la resolución de las disputas laborales tanto una representación equitativa de patronos y de obreros, y la norma de la que más orgulloso estaba Largo Caballero, que es la Ley de Términos Municipales. Por esta ley se establecía que ningún propietario podía contratar jornaleros de otro término municipal, de otro ayuntamiento, sin si existía paro entre los jornaleros de ese pueblo. La ley estaba bien intencionada, orientada a la limitación de la arbitrariedad que podían imponer los propietarios agrarios a la hora de contratar por cuestiones de fobias o filias, pero planteaba también un problema notable, y es que en aquellos lugares donde el trabajo resultase escaso porque no hubiese suficientes explotaciones agrarias y por tanto se generase un paro en el sector agrícola, era irremediable la solución, porque no era posible ir al pueblo de al lado a buscar trabajo, porque al no ser miembro de ese pueblo no se le contrataría hasta que no estuvieran contratados todos los jornaleros del pueblo. La norma estrella de este primer bienio va a ser la reforma agraria. La reforma agraria pretendía reorganizar la estructura de la propiedad en España, en gran medida lastrada por un predominio del latifundio, especialmente en las zonas meridionales del país, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, mediante un recurso que planteaba la expropiación con indemnización de los latifundios y su reparto a pequeños propietarios agrícolas, campesinos sin tierra, tras un estudio técnico en parcelas mucho más pequeñas. El mecanismo va a ser, como digo, bien intencionado, en cuanto que la propiedad de la tierra va a ser uno de los problemas más notables que arrastrará la economía española, sobre todo hasta su transformación en una economía industrial o postindustrial a finales de la década de los 60-70 del siglo XX, pero va a generar una serie de tensiones notables. Por una parte, los propietarios agrarios van a agotar todos los recursos jurídicos a su disposición, de tal modo que se dilatan los procesos con toda serie de recursos y de procedimientos judiciales, y por otra parte los campesinos que aspiran a obtener estas tierras, en gran medida impulsados y jaleados por el sindicalismo anarquista, la CNT,
van a protagonizar numerosas ocupaciones de fincas de manera ilegal, considerando que el ritmo en el que se están produciendo las entregas de tierra es demasiado lento. Además de estas reformas sociales, agrarias o de la estructura territorial del Estado, el primer bienio republicano socialista va a poner en marcha otra serie de reformas, algunas de ellas ya iniciadas durante la época del gobierno provisional, como son la reforma militar, que como decíamos suponía el paso a la reserva de 7.000 oficiales en un ejército descompensado, con una hipertrofia en el mando, pero que se lleva a cabo en un contexto de crisis económica, lo cual no deja de gravar el peso de esta medida las arcas públicas, y que no va a resolver el problema militar, porque aquellos militares menos o más sospechosos de no tener simpatías por la causa republicana, como podría ser el general Sanjurjo u otros generales africanistas que luego protagonizarán la guerra civil, van a permanecer en el ejército. La política religiosa, que va a convertirse en uno de los puntos de fricción más notables de la República con su oposición, y que va a estimular la formación de un amplio frente de formaciones de derechas que constituirá la Confederación Española de Derechas Autónomas, ya lo veremos al final de estos 2 años, va a poner en marcha una serie de medidas, como va a ser la abolición de determinadas órdenes religiosas. Recordad que la propia Constitución establecía una medida contraria a la Compañía de Jesús, a la que se va a expulsar nuevamente de España. Se limita la libertad religiosa, como decíamos, y se limita también la capacidad de la Iglesia de participar en las actividades educativas. El presupuesto del clero, aquel que sostenía a los sacerdotes en todo el país, y que desde el Concordato de 1851 dependía del presupuesto público, se iba a suspender en el periodo de 2 años. Estas medidas, junto con el encontronazo que va a tener el gobierno republicano con el cardenal Segura, entonces primado de España, como digo, va a impulsar una respuesta por parte de un catolicismo posibilista que se ajusta al marco legal y pretende transformar ese marco constitucional utilizando los recursos que la Constitución pone a su alcance, que va a impulsar el periodista y luego religioso Ángel Herrera Oria a través del diario El Debate, y que va a encontrar en la figura de Gil Robles y en la figura de la Ceda a su expresión política más clara. Por último, entre el proceso reformista hay que señalar la reforma educativa, en la que la República pone en marcha un amplísimo programa de construcción de nuevas escuelas y de formación de maestros, que en parte continúa la decisión ya adoptada en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, y que muy ambicioso en cuanto a sus expresiones. Si uno mira los diarios de la época, la Gaceta de Madrid, vería que el número de escuelas creadas es muy numeroso, pero estamos hablando de la creación de la institución, no tanto de la construcción efectiva de esas escuelas. La reforma educativa, que pretende vincular la educación exclusivamente al Estado, se ve lastrada por la eliminación de la enseñanza religiosa, que en algunos casos es especialmente notable, como va a ser el cierre de la Universidad Jesuita de Deusto, donde, por ejemplo, se encontraba la única cátedra de economía de España en este momento.
Aquí veis el texto, o un fragmento del texto de la Ley de Bases de la Reforma Agraria, en el que se establecen las tierras que pueden ser expropiadas, señalando que primero pueden ser expropiadas aquellas que se entregan voluntariamente, las fincas rústicas de corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que las exploten en régimen de arrendamiento a parcería o cualquier otra forma, las que constituyeron señoríos jurisdiccionales y las que estuviesen incultas o manifiestamente mal cultivadas. Esto no deja de plantear, como digo, todo un abanico de discusiones sobre el grado de eficacia de la explotación agrícola en cuestión. A lo largo de estos 2 años, el gobierno republicano socialista se va a enfrentar a numerosas tensiones, problemas que van a tener distintas expresiones. Por una parte, desde el sector monárquico y militar, se va a poner en marcha un golpe de Estado que encabezará el general Sanjurjo, y que tendrá como epicentro la ciudad de Sevilla el 10 de agosto de 1932. El gobierno, enterado de los planes, va a desbaratar muy rápidamente la intentona, que se lleva un saldo de 10 vidas, y detendrá al general Sanjurjo, que será sometido a consejo de guerra. La manera en la que el gobierno resuelve este ataque violento a la República va a aumentar la popularidad del mismo y va a facilitar la aprobación en las Cortes del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Más grave van a ser los levantamientos generalizados que los anarquistas van a protagonizar en el país a partir de enero de 1933. Los anarquistas habían apoyado el advenimiento de la República, no porque considerasen que el régimen republicano era una forma adecuada de gestión de la vida política. Para la ideología republicana no dejaba de ser otra expresión del Estado burgués, pero sí que consideraban que un régimen republicano sería más débil y, por tanto, más fácilmente derribable por una actuación de los anarquistas. Estas actuaciones van a tener lugar a partir de enero de 1933 de manera generalizada y se convierten en un grave problema no solo por los disturbios que conllevan todo este tipo de asaltos violentos, huelgas revolucionarias, sino también porque generan una importante tensión entre la izquierda obrera. Los anarquistas van a acusar a los socialistas, la otra expresión de ese izquierdismo obrero, que participa en el gobierno, de haberse vendido a la burguesía y que por tanto va a agudizar, como digo, la tensión entre los distintos sectores del PSOE, tensión que acabará por sacar al PSOE de la coalición de gobierno y debilitar definitivamente a la propia estructura del gobierno republicano socialista. Esa radicalización del PSOE tiene en la figura de Largo Caballero, líder de la UGT y ministro de Trabajo, una de las figuras más notables. A partir del verano de 1936 y ya desde la propia estructura que forma el PSOE para formar a sus cuadros, en esa universidad de verano que habría formado el PSOE, se aprecian discursos cada vez más rupturistas, llamando a la revolución obrera. Otros sectores del PSOE, como el que encabeza Indalecio Prieto, son partidarios de seguir con la colaboración con los líderes republicanos, pero entre las distintas facciones del PSOE se libra una dura lucha que en ocasiones lleva a ataques personales. La figura de Indalecio Prieto va a tener que salir defendiéndose a tiros de otros partidarios del sector de Largo Caballero. El tercero de los sectores de la UGT, minoritario y que va a tener
muy poca capacidad de influencia en los sucesos del año siguiente, va a ser el que encabezaría el presidente de las Cortes, Julián Besteiro. Por su parte, las fuerzas de derechas, que como decíamos se habían visto prácticamente inexistentes en las elecciones de 1931, por retraimiento al voto o por desorganización y falta de partidos que canalizaran a esa mitad de la población española, empiezan a reorganizarse. En marzo de 1933 se forma una coalición, la Confederación Española de Derechas Autónomas, donde se encuentran distintas fuerzas de signo especialmente católico, de pequeños propietarios rurales, los que venían representados como las fuerzas agrarias, o de expresiones de fuerzas de derecha regionalista. La CEDA va a ser una coalición de carácter posibilista, esto es, que está dispuesta a aceptar el marco legal republicano sin declararse estrictamente republicana y, por tanto, en principio partidaria o propensa a aceptar si fuese necesario un cambio de régimen, pero que aspira no al cambio de régimen, sino al cambio de la Constitución, especialmente de ese artículo 26. El 29 de octubre de 1933, por su parte, tiene lugar la creación de Falange Española, una fuerza llamada a tener protagonismo no en este momento, pero sí en el periodo de la Guerra Civil y que va a ser base del movimiento nacional que creará el franquismo, que es Falange Española. Falange Española estará fundada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, y es una de las primeras estructuras de ideología fascista que surge en España. Es un fascismo particular el que se desarrolla en Madrid, en esta reunión del Teatro de la Comedia, donde se va a fundar Falange Española, que recoge muchos de los elementos del ideario del fascismo italiano y que progresivamente va a ir uniéndose a otras expresiones fascistas o nacionalsindicalistas, como pueden ser las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, que surgen también en este momento. Agosto de 1932. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República. Cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos y de un reducido número de mandos militares. La sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El general Sanjurjo, detenido y condenado a muerte, es finalmente indultado. Tras beneficiarse de una amnistía, se exilia en Lisboa. Desde allí, esperará una mejor ocasión para volver a intentarlo. Bueno, este pequeño vídeo nos comenta pues, cuáles fueron las circunstancias, como digo, de ese golpe de Estado militar, el primero que va a experimentar la República en 1932. Aquí veis la imagen del Consejo de Guerra, del juicio al que va a ser sometido el general Sanjurjo. Será condenado a muerte, sin embargo, el cambio de gobierno le otorgará un indulto y lo llevará el exilio a Lisboa. Sanjurjo morirá en un vuelo cuando intentaba volver a España una vez producido el alzamiento franquista, cuando aspiraba, como digo, a volver a España para ponerse al frente de esa sublevación militar. Los levantamientos anarquistas son otro de los grandes retos que tiene que afrontar este primer gobierno republicano. En este mapa vamos a ir viendo las distintas localidades donde se van a producir este tipo de altercados. Como veis, van a ser altercados que afectan a gran parte de la población española, extendiéndose tanto desde el Cantábrico hasta Andalucía y dejando un rastro
de violencia muy notable, con un número de víctimas muy altos. Entre estos alzamientos anarquistas va a tener especial repercusión en la opinión pública los sucesos de Casas Viejas. Casas Viejas es una localidad meridional, como veis en el mapa, donde un grupo de campesinos anarquistas, junto con sus familias, mujeres y niños, van a encerrarse y resistirán un asalto enviado por el gobierno de fuerzas de asalto. Los guardias de asalto son una nueva unidad republicana, se mantiene todavía la Guardia Civil, pero se entiende que al tratarse de un cuerpo militar y vinculado al régimen monárquico era menos de fiar, y como digo, se crea un cuerpo militar republicano que será el encargado de dirigir esta represión. El resultado es que los anarquistas encerrados van a ser muertos por la policía, y se desata una importante campaña que responsabiliza al presidente del gobierno, Manuel Azaña, de estos sucesos. Entre las acusaciones que se elevan contra Azaña está la de haber ordenado tiros a la barriga, es decir, la de haber ordenado la muerte de estos anarquistas. Estos sucesos van a ser especialmente importantes porque permitirán toda una campaña de propaganda por parte de los anarquistas contra los socialistas, a los que se acusará de ser cómplices en esta represión contra la clase obrera. El resultado, como digo, va a ser el progresivo debilitamiento del gobierno hasta convertirse finalmente en insostenible la situación y el abandono de los socialistas de la coalición de gobierno. Aquí veis imágenes de Casas Viejas y de la Guardia Civil y la policía de las guardias de asalto en el lugar. El texto que estamos viendo ahora es el artículo que el diario El Debate, que se va a convertir en el portavoz de esta fuerza, un diario que dirige Ángel Herrera Oria y que, como digo, va a convertirse en el portavoz de la derecha posibilista católica, da referencia de las fuerzas que se unen en esta coalición, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, y cuyo líder va a ser Gil Robles. Esta confederación va a plantear, como veis, los principios de la afirmación y defensa de los principios fundamentales de la civilización cristiana, la necesidad de una revisión constitucional de acuerdo a dichos principios y la aceptación como la táctica para toda la actuación política de las normas dadas por el episcopado a los católicos españoles en su declaración colectiva de diciembre de 1931. En gran medida, la CEDA se convierte así en la expresión de esa España católica en su expresión política. El discurso de Largo Caballero, que vemos en este aspecto, es una muestra de esa deriva de carácter revolucionario que va a adquirir el PSOE a partir del verano de 1933, en el que se da por rota la colaboración con la izquierda republicana, con la izquierda burguesa, y se opta por las vías revolucionarias. Unas vías revolucionarias que se seguirán hasta el extremo cuando en las siguientes elecciones, las que tendrán lugar en noviembre de 1933, se produzca un vuelco imprevisto en el abanico parlamentario. Este texto nos muestra la expresión de esta nueva forma de entender la República por parte de un sector notable del Partido Socialista. Se dirá, esa es la dictadura del proletariado. Pero, ¿es que vivimos en una democracia? Pues, ¿qué hay hoy más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente, vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? Una voz en el público, como en Rusia. Hago aquí un inciso. Largo Caballero era conocido entre sus partidarios como el Lenin español y aspira, como digo, a encabezar esa facción revolucionaria del PSOE.
No nos asusta eso. Vamos, repito, hacia la revolución social. Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad, y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia. Nosotros respondemos, vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad, pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Gran ovación. Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad, hay una guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas. Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. ¿Excitación al motín? No. Simplemente decirle a la clase obrera que debe prepararse. Tenemos que luchar como sea, hasta que en las torres de los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista. Como veis, este es un discurso claramente revolucionario, rupturista, que se enmarca en el contexto de excitación de las elecciones de 1933. Sin embargo, como digo, los resultados de esas elecciones y la evolución posterior va a hacer que el PSOE opte por esta vía revolucionaria, intentando romper el régimen republicano con una acción revolucionaria en 1934, que se concibe, como veis en el propio texto, como una expresión de guerra civil, un enfrentamiento entre la clase obrera y la clase burguesa. Por su parte, la derecha, un sector de la derecha, va a acercarse a posiciones también revolucionarias, en este caso de signo fascista. La creación de Falange Española, aunque con poco impacto en el periodo republicano, apenas va a recibir unos 50.000 votos en las elecciones, va a convertirse en el catalizador de los sectores más extremistas dentro de la derecha a partir de 1936. En el texto de Falange Española es especialmente conocida la afirmación que tenemos en el último párrafo. Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún modo o caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque ¿quién ha dicho, al hablar de todo menos la violencia, que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Este llamamiento a la violencia política va a hacerse efectivo a partir de 1934, en el que Falange va a responder a los ataques que reciben sus militantes y simpatizantes, así como sus centros, especialmente de las juventudes socialistas. Estas juventudes socialistas y las falangistas van a enfrentarse en las calles, dejando un saldo de decenas de muertos, que se hará más importante, que aumentará a partir de febrero de 1936. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Bueno, esto que habéis oído es una parte de un discurso de José Antonio Primo de Rivera en el que se expresa claramente ese carácter corporativo que va a adoptar el falangismo, esa apelación a una unidad que trascienda las divisiones de partidos o las divisiones de clases o de carácter nacionalista, y que será uno de los signos de identidad
de Falange y que en gran medida responde, como digo, a la concepción corporativa de inspiración católica y que posteriormente será adoptada y desarrollada por el fascismo italiano o por el falangismo español. La salida del PSOE del gobierno va a hacer insostenible el mantenimiento de un gobierno estrictamente republicano. Aunque Alejandro Lerroux va a intentarlo en el verano de 1933, la falta de apoyos en el Parlamento, recordad que el PSOE tiene la mayoría de los diputados, hace que el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, convoque elecciones para noviembre de 1933. Estas van a ser las primeras elecciones que cuenten con la participación de la mujer, por tanto la primera elección general, aunque ha habido elecciones regionales anteriores, como digo, las primeras elecciones generales en las que la mujer va a poder ejercer su derecho de voto y que van a provocar uno de los movimientos pendulares tan característicos de la Segunda República, del que hablaremos a partir de mañana en el siguiente tema. Esto es todo por ahora.